reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer encuentro de laicos de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol. Es para mí un motivo de alegría poder encontrarlos. Hoy vamos a continuar nuestro proceso llamado un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. Con esto quiero decir que el objetivo de nuestro itinerario, de nuestra formación, es poder precisamente encontrarnos con la persona de Jesús, de quien Francisco se enamoró, y que también nos invita a todos nosotros a conocerlo y a enamorarnos y a apasionarnos por la persona de Jesús. Bien, pero para poder conocer, para hacer todo este itinerario, es necesario que podamos partir de la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿cómo conocer a Francisco de Asís? Para poder responder a esta pregunta, siempre hemos dicho que es necesario recurrir a las fuentes franciscanas. Nosotros no debemos inventar un Francisco. Ese Francisco nos viene presentado a través de la fuente franciscana. ¿Cuáles son las fuentes franciscanas? Son varias. Dentro de esas fuentes encontramos las fuentes escritas, que como ya les he dicho, son 31 escritos, de los cuales 3 fueron escritos de puño y letra de Francisco, y los 28 restantes posiblemente fueron dictados a secretarios o a escribanos, como se dice. El otro elemento, otra fuente, son los documentos, tanto internos como externos a la orden, y crónicas que frailes o personas fuera de la orden escribieron sobre la vida de Francisco y sobre la experiencia de los primeros hermanos. La tercera fuente que de la que disponemos para conocer la experiencia de San Francisco de Asís son las fuentes iconográficas, es decir, los iconos, las representaciones iconográficas o los programas iconográficos que nos presentan la experiencia espiritual de San Francisco de Asís. En algún momento de nuestro estudio les presenté algunas imágenes de la iconografía de Giotto, lo que se llama la iconografía yotesca, que se encuentra en la Basílica de San Francisco y que representan las escenas de la vida del santo. Otra fuente, y creo que es la principal en nuestro estudio, son las fuentes hagiográficas. También la vez anterior decíamos que es una geografía, y la geografía decíamos que es un género literario propio del medioevo y que también recibe como nombre leyendas. Podemos hablar de leyendas o de geografías. Los dos términos son, digamos, casi que iguales, y las leyendas tienen una función muy importante en el medioevo, porque estamos hablando de un contexto en el cual no existían todos estos medios de comunicación de los cuales disponemos en este momento, y por lo tanto la lectura es la fuente de comunicación, es una fuente importantísima, un medio importante de comunicación y sobre todo de transmisión de conocimiento. Debemos recordar que en el medioevo no todas las personas podían leer, es decir, algunas leían y otras escuchaban lo que los otros leían. Entonces estas geografías eran importantísimas en el sentido de que atraían, era una novedad, era prácticamente un espectáculo. Escuchar una geografía, sentir que alguien leía una geografía, era un espectáculo que llamaba la atención a las personas. Además de eso, debemos recordar que en esta cultura la memoria es fundamental. Entonces se leía, se escuchaba y se memorizaba. Las geografías tienen, digamos, 3 características fundamentales. La primera característica es que el protagonista es Dios que actúa en la vida del santo, y entonces a través de este santo se hace ver la acción de Dios. El segundo elemento importante de la geografía son los topos geográficos, es decir, las geografías se construyen con base a modelos comunes, es decir, por ejemplo, si en la vida anterior de un santo encontramos un topo geográfico, ese topo se escribe en la vida de San Francisco, se reescribe, y cuando una persona ve que así como aquel santo tenía estas características, Francisco lo tiene, entonces Francisco también es un santo. Y finalmente las geografías tienen una fuerza performativa,
Es decir, quien lee una geografía tiene como finalidad también llegar a ser un santo, como lo que está leyendo. Esta experiencia de San Francisco de Asís, como lo hemos dicho y su nombre lo indica, se desarrolla en la ciudad de Asís. Al interior de la ciudad de Asís, digamos, se va desarrollando, como en muchos pueblos, como en muchas ciudades del medioevo, existe una cultura, que es la cultura cortés caballeresca, a la cual Francisco también pertenecía. Francisco, como ya lo sabemos bien, tenía un deseo, una intención de llegar a ser un caballero. Y el caballero va a la guerra, y el caballero tiene un código cultural, y el caballero va a la guerra para defender los intereses del Papa. Pues resulta que precisamente en este contexto de guerras y de divisiones, al interior de Asís también se presenta un conflicto entre los mayores, que son mayores o gibelinos, son los partidarios o defensores del emperador, y encontramos un segundo grupo que es el grupo de los menores o güelfos, que son los partidarios del Papa. En este sentido se da este conflicto entre gibelinos y güelfos, y resulta que los menores o güelfos atacan a los gibelinos o mayores y destruyen una fortaleza que se encuentra en la ciudad de Asís, que se llama la Roca Mayor. Resulta que a raíz de este contexto este contexto de enfrentamiento entre güelfos y gibelinos, los gibelinos o los mayores deben huir de la ciudad de Asís y se van a vivir a la ciudad vecina, que es la ciudad de Perusa o Perugia. Y en esta ciudad de Perusa se tienen que ubicar en ese lugar a causa de la guerra, pero resulta que cuando se da una guerra las cosas no se resuelven normalmente pacíficamente, sino que continúa este deseo de venganza, continúa este deseo de volver a Asís, y se da una nueva batalla que se conoce como la batalla de Colestral. Un grupo de jóvenes van en defensa de la ciudad de Asís, y un grupo de jóvenes seguramente de Perusa, de nobles, se enfrentan, y a causa de este enfrentamiento seguramente que hay heridos, seguramente que hubo muertos, pero resulta que los que perdieron en esta batalla, en esta ocasión, fueron los menores o güelfos, es decir, a los que pertenecía Francisco de Asís. Los jóvenes que resultaron heridos fueron capturados como prisioneros de guerra y fueron llevados a la prisión en Perusa. En este tiempo de prisión, que se piensa que fue un periodo de más o menos de un año, fue una experiencia que tuvo que vivir Francisco de Asís. Está dentro de la cárcel. Los hagiógrafos nos dicen que durante este tiempo que estuvo en la cárcel, Francisco mantuvo mucho ánimo, incluso era como el que le daba el ánimo a los otros presos, pero parece ser que también en este periodo de estar en la cárcel, Francisco también se enferma, posiblemente de una especie de malaria, por lo cual se piensa que su padre, Pedro Bernardone, tuvo que haber pagado un indulto para que Francisco pudiera salir de la cárcel. Pero seguramente que este indulto no solamente lo pagó Pedro Bernardone, sino que lo pagaron también los otros padres preocupados por sus hijos. Entonces, entre Perusa y Asís, entre los mayores y los menores, se da un acuerdo que se va a llamar el Acuerdo de Paz de 1203. En ese acuerdo de paz, ciertamente vuelven los jóvenes libres a la ciudad de Asís, pero es un acuerdo que también es de tipo político. ¿Por qué? Porque se dará entonces una alianza entre los mayores y los menores para construir una muralla que rodee la ciudad de Asís, y esta muralla que rodee la ciudad de Asís será como la barrera para defenderse de los otros enemigos. Debemos recordar que es un contexto de guerra y de enfrentamiento permanentemente. Pero esta muralla trae consecuencias sociales, porque si se ponen de acuerdo los mayores y los menores, se ponen de acuerdo nobles y burgueses, quiere decir que los que se ponen de acuerdo permanecerán dentro de la muralla, pero aquellos que no pueden pagar, aquellos que no tienen el dinero para pagar, deben salir de la ciudad. Entonces,
mayores y menores quedan dentro de la muralla, pero los pobres, los enfermos, los mendigos tienen que salir de la ciudad porque no pueden pagar hacer parte de este acuerdo de paz. Resulta que esta experiencia de la cárcel trae para Francisco consecuencias. Es decir, esta experiencia de la cárcel marca la vida de Francisco, indica algo para su vida y eso nos lo cuentan los hagiógrafos. Porque, por ejemplo, la vida del Beato Francisco, aquella que fue escrita por Tomás de Celano, dirá que esta enfermedad que vive Francisco dentro de la cárcel será una oportunidad de corrección. Es decir, es como si la enfermedad se le diera una lectura de castigo. Es decir, en la enfermedad Francisco encuentra una posibilidad de conversión. El otro elemento nos lo indica la leyenda mayor de San Buenaventura, que nos dice que a partir de esta experiencia de Francisco empieza a haber una transformación notoria. Y esa transformación notoria es la compasión generosa hacia los pobres. Y eso lo encontramos claramente en un texto también presentado por San Buenaventura, que nos dice que un pobre, que un mendigo va al almacén de telas donde está Francisco y le pide una limosna por amor de Dios. Resulta que Francisco no se niega, no le da la limosna al pobre, el pobre se va, pero cuando Francisco queda en la soledad, después de que se va el pobre, medita en las palabras que el pobre le ha dicho, después le dice una limosna por amor de Dios. Francisco corre detrás del leproso a darle la limosna con clemencia, con generosidad, con misericordia y promete que le dará limosna a todo aquel que se la pida por amor de Dios. Es decir, es una lectura teológica de un acontecimiento, que es el acontecimiento de la prisión, que es el acontecimiento de la enfermedad, que empieza a generar transformaciones en la vida de Francisco de Asís. Entonces, hemos partido del Cristo que conoce Francisco en la Catedral de San Rufino, el Pantocrátor glorioso sentado en el trono, y poco a poco este Pantocrátor, que es el mismo Cristo que se va revelando, va tomando unas características muy humanas, porque San Francisco empieza a descubrir en ese pobre, en ese mendigo, la presencia de Cristo. Empieza a descubrir un Cristo que lo está llamando, empieza a descubrir ciertos cambios en su vida que son precisamente la consecuencia de los cambios, de los encuentros con otras personas, en este caso con la persona del pobre. Los invito para que sigamos profundizando estos encuentros, si es posible volver a ver este video y meditar interiormente cada uno de nosotros a qué me está invitando el Señor con esta experiencia de Francisco. ¿En qué puedo ayudar a los otros pobres? ¿Puedo ser yo también instrumento de ayuda como lo fue Francisco? Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Paz y bien.